Bienvenidos a un nuevo episodio de Antes de que desaparezca. Emprendemos el viaje de regreso después de explorar cada rincón de este misterioso enclave. En esta ocasión nos hemos adentrado en los caminos del tiempo para redescubrir Claret, un pequeño caserío del municipio de Oliola, en la comarca de La Noguera. Un lugar que, aunque hoy permanece en silencio y sin habitantes, guarda entre sus piedras la memoria de siglos de historia y vidas que se resistieron al olvido. Acompáñanos en esta nueva aventura y descubre con nosotros los secretos y misterios que permanecen ocultos en este lugar olvidado de las llanuras de Lérida. Claret se encuentra estratégicamente situado sobre un pequeño turó, una colina desde la que se dominan unas vistas impresionantes. Desde allí se divisan las amplias llanuras que lo rodean, tierras fértiles que han sido cultivadas durante generaciones. Es un paisaje que invita a la reflexión y al recuerdo, porque estos campos y estos valles han sido testigos de los vaivenes de la historia, de conquistas y reconquistas, de tiempos de esplendor y de abandono. Los primeros datos que tenemos sobre esta zona nos llevan al año 908, cuando el caudillo musulmán Mahamad al-Tabi, señor de Osca, intentó apoderarse del castillo de Oliola. Fue una época convulsa, de luchas constantes por el control del territorio. Sin embargo, no fue hasta el año 1035 cuando Oliola cayó finalmente en manos cristianas, abriendo un nuevo capítulo en su historia. Uno de los elementos más emblemáticos de Claret es, sin duda, su iglesia. Un edificio de estilo neogótico que fue construido en el año 1903, como lo indica la inscripción sobre su puerta de arco apuntado. Una obra encargada por el propio barón en honor a sus padres, como testimonio de su linaje y de la devoción que profesaba a su familia. Hoy, Claret es un lugar deshabitado, pero no vacío. Sus ruinas todavía susurran historias al viento que sopla entre las piedras. Recorrer sus senderos es como hojear un libro abierto de nuestro pasado, un pasado que se resiste a desaparecer del todo. Por eso, antes de que Claret desaparezca, nos detenemos aquí, para escucharlo. Durante siglos, Claret vivió al ritmo pausado de las labores del campo y la ganadería. Las tierras de los alrededores eran fértiles y productivas, trabajadas por familias de masovers, jornaleros que habitaban en el mismo núcleo, cuidando tanto de los cultivos como de los rebaños. Estas familias servían a los poderosos propietarios de las fincas, en un sistema de explotación agrícola que perduró hasta bien entrado el siglo XX. Aún hoy, al caminar por lo que queda de sus calles, se pueden contemplar algunas de las antiguas casas que se alzaban junto a la iglesia. Son construcciones grandes e imponentes, con muros sólidos y acabados cuidados, que reflejan la prosperidad de otros tiempos. Sus dimensiones hablan de la riqueza de aquellos que las habitaron, y de la importancia que alguna vez tuvo este pequeño enclave en medio de la comarca. A finales del siglo XIX y principios del siglo XX, Claret fue durante décadas propiedad de don Fausto de Dalmases y de Massot, un historiador y abogado nacido en Cervera y residente en Barcelona. Él, y luego sus descendientes, administraban estas tierras como parte del legado de una de las familias de la nobleza catalana de principios del siglo XX. Los que vivían aquí no eran propietarios, sino medieros. Cultivaban el trigo, la cebada, los olivos y las viñas, pero la mitad de todo lo que producían iba directamente a los dueños.
Las aceitunas recorrían el camino hacia los molinos de aceite en Pont Suagramunt, pero el vino se elaboraba aquí mismo, en una prensa que daba para abastecer a quienes vivían en Claret. La vida giraba en torno a la tierra y al ganado, sobre todo las ovejas, que eran el sustento principal de su ganadería. Sin embargo, este pequeño mundo estaba lleno de dificultades. No había electricidad, por lo que las noches se iluminaban con candiles de petróleo y lámparas de carburo, proyectando sombras inquietas sobre las paredes de piedra. El agua era un desafío diario. Solo contaban con una fuente, la Fassina, situada a media hora a pie del caserío. Por eso, las casas estaban diseñadas con sistemas de canalones que recogían cada gota de lluvia y la llevaban hasta los aljibes interiores. Era cuestión de supervivencia. En Claret no había escuela. Los niños recorrían a pie, día tras día, los 40 minutos de camino hasta Oliola para poder estudiar. Y la iglesia, aunque pequeña, recibía la visita de un sacerdote solo una vez al mes. Mosén Miguel, Mosén Ángel o Mosén Ramón llegaban desde Oliola, a pie o en bicicleta, para oficiar la misa dominical. Los cuidados médicos también venían de fuera. El doctor Josep María Montañá llegaba desde Pons, y quienes necesitaban medicinas tenían que desplazarse hasta allí para conseguirlas. El correo, llevado por Josep Cucuruy, se entregaba a pie desde Oliola. Todo llegaba a Claret desde otros lugares, porque aquí nunca hubo más que lo imprescindible. Y aún así, la vida encontraba sus momentos de fiesta. Cada 16 de julio celebraban la fiesta mayor, en honor a la Virgen del Carmen. Y los domingos, los jóvenes bajaban hasta Oliola para bailar en el salón del café, mientras sonaba un tocadiscos y el ambiente se llenaba de risas y conversaciones. Los miércoles, el mercado de Pons se convertía en punto de encuentro, vendían conejos, pollos, huevos, y regresaban con lo justo para continuar. Algunos vendedores ambulantes se aventuraban hasta aquí, trayendo cosas tan variadas como hilos, telas, agujas o sardinas en salazón. Pero este pequeño reducto empezó a vaciarse en los años 50 y 60. La falta de servicios, el problema del agua y el hecho de no ser dueños de la tierra que cultivaban empujó a muchas familias a marcharse. Algunos se quedaron en Oliola y otros se fueron más lejos. Claret comenzó a apagarse poco a poco. Los últimos en resistir se marcharon en diciembre de 1984. Cerraron la puerta, y el silencio se adueñó del lugar. Hoy, mientras caminamos entre estas piedras, es fácil imaginar las voces, los pasos, el trajín diario. Pero solo quedan ecos. Ecos que intento atrapar antes de que desaparezcan. A lo largo de los siglos, las tierras de Lleida han sido hogar de pequeños núcleos rurales que florecieron al abrigo de los campos y las montañas. En comarcas como la Noguera, el Segrià o el Pallars Jussà, surgieron aldeas y masías que conformaron un denso entramado de vida rural.
Muchas de estas poblaciones nacieron en la Edad Media, a la sombra de castillos, bajo la protección de monasterios o al amparo de señores feudales. Las casas se agrupaban en lo alto de colinas o en valles fértiles, formando caseríos compactos que ofrecían seguridad en tiempos de incertidumbre. Pero la modernidad llegó, y con ella, el principio del fin para muchos de estos lugares. La mecanización del campo redujo la necesidad de manos que labraran la tierra. Las ciudades, con sus fábricas y sus nuevas oportunidades, atrajeron a los más jóvenes. El agua, siempre escasa, la falta de servicios básicos como escuelas, médicos o carreteras, y la ausencia de propiedad sobre la tierra que se trabajaba, empujaron a muchas familias a marcharse. Por eso entre los años 50 y 60, la despoblación rural de Lleida se convirtió en un fenómeno imparable. Hoy, cuando uno camina por estos pueblos abandonados, siente el peso de la historia en cada piedra caída, en cada puerta desvencijada. Son lugares que un día estuvieron llenos de vida y que ahora guardan el eco de una existencia sencilla, pero digna. La despoblación no es solo una estadística, es la pérdida de una cultura, de una forma de entender el mundo. Es el silencio en las plazas donde antes se oían risas, es la ausencia de niños en los caminos hacia la escuela. Y sin embargo, queda la pregunta, ¿es posible volver? ¿Podemos devolver la vida a estas tierras que tanto dieron? La respuesta está en quienes creen en un futuro rural sostenible, en quienes apuestan por recuperar no solo las casas, sino también las raíces. Porque estos pueblos, antes de desaparecer por completo, aún tienen algo que decirnos. Son la memoria de lo que fuimos y tal vez, una pista de lo que podríamos ser de nuevo. Gracias por acompañarnos en este viaje al pasado. Deja un like si te ha gustado el vídeo y no olvides suscribirte para estar informado.